Todo lo que escucharás aquí es fruto de mi experiencia, de mi formación y de las historias que he acompañado, pero no es una verdad absoluta. En la psicología, como en la vida, hay múltiples caminos y cada uno encuentra el suyo. Toma lo que resuene contigo y lo que no, déjalo ir, porque al final el conocimiento crece cuando estamos dispuestos a cuestionarlo. Bienvenidos a un episodio más de Mente en Conversación. Hay dolores que se perciben en el cuerpo, que se sienten en la piel, en los huesos, en la carne. Y hay otros que no aparecen en ningún examen médico, que no se ven en las radiografías, en las resonancias y mucho menos en los laboratorios clínicos, pero que suelen ser dolores que desgarran igual, que se desprenden del miedo, de la incertidumbre, que provienen de esa sensación de vacío que en muchos casos nos acompaña a diario, de las pérdidas, y no solo de las pérdidas relacionadas con la muerte, sino a las que vienen de los vínculos rotos, de los cambios, de la ausencia de la salud física, de las limitaciones y de la falta de oportunidades, a esa pérdida de sentido que se muestra o se hace vívida en la falta de ganas de levantarnos en las mañanas, del deseo de no querer continuar, esos dolores que nacen de la soledad. A veces el cuerpo duele, sí, pero lo que más pesa en muchos casos es el alma. En este episodio quiero invitarte a explorar conmigo una pregunta profunda que atraviesa nuestras experiencias más íntimas y humanas. Esta pregunta es: ¿cómo se entrelazan el dolor del cuerpo y el sufrimiento del alma? Hoy hablaremos de ese dolor que se puede ver, pero también del que no, del que se alivia con una medicina y del que necesita más que nada de la presencia del otro, porque acompañar el sufrimiento humano no siempre significa curar, muchas veces significa simplemente no soltar la mano. Solemos pensar en el dolor como algo que ocurre en el cuerpo, un músculo que se inflama y duele, una herida que sangra tras un accidente o un órgano que falla en un proceso de enfermedad. El dolor físico, aunque es incómodo, suele ser más fácil de nombrar, incluso de tratar. Tiene forma, tiene una causa, lo podemos localizar, podemos decir me duele aquí o describirlo como una punzada, una sensación que quema o que arde. Incluso podemos darle una escala de valor según su intensidad. Pero el sufrimiento existencial es invisible, es más sutil, más difícil de explicar. A veces ni siquiera las palabras son suficientes para que podamos hablar de él. El sufrimiento físico y el existencial pueden ir juntos o por separado. He acompañado a personas que sufrían físicamente dolores fuertes, en donde el medicamento muchas veces no era de alivio, dolores propios de procesos de enfermedad, terminales e incluso del fin de vida. Pero también he tenido la oportunidad de acompañar personas sin mayor dolor corporal que sentían que el alma se les apagaba lentamente. A veces el cuerpo duele, otras veces es el alma la que pide auxilio, y cuando ambos se cruzan, el sufrimiento se vuelve una experiencia más compleja. Y esto no significa que uno sea peor que el otro. Dolor es dolor, pero entender de qué tipo es sí nos ayuda a acompañarlo de mejor manera, porque no todo se alivia con analgésicos, sino que a veces el alma y el dolor que proviene de ella necesita otro tipo de medicina, necesita sentido, escucha, presencia y comprensión. Y aquí me gustaría compartir con ustedes una frase que me ha acompañado desde hace años del médico Eric Cassel, en donde él manifiesta que el sufrimiento es el estado de una persona que percibe una amenaza a su integridad como ser humano. Esta frase me gusta porque no solo habla del dolor del cuerpo, sino que habla de cómo nos sostenemos emocionalmente,
espiritualmente y relacionalmente, de aquello que se quiebra cuando sentimos que dejamos de ser quienes éramos. Hablar de dolor físico y del dolor del alma puede parecer algo abstracto, algo lejano, casi teórico, hasta que tienes frente a ti una persona que encarna a ambos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que no leí en los libros, que no aprendí en la universidad, sino que viví en carne y corazón propios. La historia de alguien que me enseñó, sin saberlo, que el cuerpo puede quebrarse, pero el alma también pide ser sostenida, que a veces el mayor acto de amor es saber cuándo soltar y cómo volar. Cuando regresé a Colombia después de especializarme en cuidados paliativos en Argentina, comencé a trabajar como psicóloga domiciliaria en una de las entidades prestadoras de salud más importantes, creo yo, del país. Durante casi 4 años acompañé a pacientes con enfermedades crónicas agudas y en final de vida. Fueron muchas las historias que marcaron mi camino, pero hay una que se quedó tatuada en mi memoria para siempre, la de mi primer paciente. Por respeto a su intimidad y al de su familia, omitiré su nombre, solo diré que era un hombre de 70 y tantos años con un cáncer pulmonar avanzado. Era un hombre dulce, sensible, con una mirada que hablaba incluso cuando el cuerpo ya no podía. Vivía con su compañero de vida, un hombre que lo amaba con una ternura que desbordaba la habitación. Juntos me abrieron las puertas de su hogar y de su historia. Mi paciente había sido piloto y cada vez que hablábamos sobre la enfermedad, sobre lo inevitable de su partida, él usaba la metáfora de su profesión. Me decía que la muerte sería su último vuelo. Me contaba cómo intentaba soportar el dolor físico, cómo lo transitaba con coraje, con valentía. Pero también hablábamos de que lo que más le dolía era pensar en dejar solo al amor de su vida sin las herramientas para sostener su ausencia. Cuando el dolor se volvió insostenible y los médicos confirmaron que los síntomas eran refractarios, es decir, que ya no podían aliviarse con ningún tratamiento, se tomó la decisión de iniciar la sedación paliativa. Esto es un proceso en donde se aumentan los estados de inconsciencia para que la persona no tenga un sufrimiento físico y existencial. Algo que es importante mencionar en este proceso, quizás del que hablaremos en otro episodio, es que él no acelera el proceso de muerte, no influye en ella, simplemente hace que el sufrimiento sea menor hasta que la muerte llega por sí sola. Antes de hacer este procedimiento, mi paciente pidió algo, él quería verme y en esa última visita tuvimos nuestra última conversación. En ese encuentro final me dijo que había logrado cerrar ciclos, que había pedido disculpas, que también había agradecido y que había intentado ordenar su mundo lo mejor que le había sido posible. También me contó que en conversaciones profundas con su pareja había logrado sentirse tranquilo y que tenía la certeza de que él iba a transitar el duelo de una manera funcional. Así, y con una paz que me estremeció, me dijo: es hora de que el avión despegue, estoy listo para volar. Hoy, al recordarlo, mis ojos inevitablemente se empañan, porque ese día entendí que el dolor físico y el sufrimiento existencial no compiten, no se miden ni se jerarquizan, se abrazan, se entrelazan en un mismo cuerpo, en una misma alma, porque mientras el cuerpo duele, el alma también necesita resolver, soltar, ser escuchada, ser amada. Y entendí también que hay despedidas que no son
un final, son un vuelo, una travesía hacia otro lugar con el alma ligera y el corazón en paz. Acompañar el sufrimiento humano no es resolverlo todo, no es anestesiarlo con frases hechas, ni mucho menos con fórmulas mágicas. Acompañar el sufrimiento es tener el valor de quedarnos incluso cuando no sabemos qué decir. Es poder mirar a la otra persona sin juzgarlo, sin intentar arreglar lo que sabemos que no podemos arreglar. Es sostener la mirada cuando los ojos del otro se llenan de lágrimas e incluso cuando nuestros ojos también. Es ofrecer una mano, una palabra suave o acompañar en silencio, ese que no incomoda sino que abraza. En contextos de salud, en nuestra vida personal o en nuestras relaciones más íntimas, acompañar requiere de escucha genuina, de una presencia real y de una profunda humildad, en donde tengamos en cuenta que no siempre vamos a tener respuestas, pero que aún así es nuestra presencia la que puede brindar alivio. También implica reconocer cuáles son nuestros propios límites, entender que no siempre podremos con todo y que eso está bien, que acompañar al otro también implica cuidar de nosotros mismos, aprender a escuchar al cuerpo para poder descansar, para pedir ayuda cuando se hace necesario y para reconocer que a veces también nos duele a quienes cuidamos, porque el sufrimiento no se alivia solo con medicamentos o con diagnósticos certeros, a veces se alivia con humanidad, con ternura, con alguien que diga, aquí estoy, no estás solo. Quizás este episodio deje para muchos preguntas. También en otras ocasiones puede que nos haya conectado con alguna herida propia, y si es así te invito a respirar, a tener en cuenta que no estás solo. En este espacio puedes traer tu dolor sin disfraz, tu historia sin vergüenza, porque aquí en Mente en Conversación honramos el dolor, pero también la posibilidad del alivio. Hoy quiero cerrar este capítulo con gratitud a mis pacientes que han sido maestros silenciosos del alma. Gracias por enseñarme a mirar el dolor con otros ojos, por confiar en mí en sus momentos más frágiles. También quiero agradecer a quienes han acompañado mi camino con sabiduría y humanidad, en especial a mi jefe Ángela y a la profesora Alejandra. Gracias por ser faro, por creer en mí, por formar no solo a la psicóloga, sino a la persona que acompaña con respeto, con compasión y con propósito. Porque en el dolor también hay amor y en la escucha alivio. Gracias por estar. Nos encontramos en el próximo episodio.